Quiero darle la bienvenida a este espacio a Alfredo Serrano, asambleísta y jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, que nos acompaña hoy para el análisis. Buenos días. Buenos días, Liz. Un saludo cordial a todos los televidentes. Varios temas que tratar, asambleísta, y quiero empezar preguntándole qué esperarían ustedes una vez que se ha presentado una denuncia en Estados Unidos contra Progen. La presidenta de la Comisión de Transparencia decía en este espacio el día de ayer que también esperan tener listo un informe esta semana sobre la investigación que realizan en esa comisión también en torno a este caso. Reitero, ¿qué esperarían ustedes luego de todo esto? Bueno, no tenemos muchas esperanzas. Lamentablemente esta empresa ha demostrado que no va a poder cómo responder al país porque no tiene la solvencia económica para responderle por el atraco que cometieron al país. Como tampoco en la comisión de participación, donde van a emitir un informe sin responsabilidades políticas. Escúchense bien, sin responsabilidades políticas. O sea, los ministros no tuvieron que ver nada en el tema, es decir, se buscan la forma de cubrir el atraco más grande que se ha cometido en nuestras propias narices y que trajeron material de chatarra al Ecuador, no va a traer como resultado, luego de 6 meses de investigación en esta comisión, no va a tener como resultado las responsabilidades políticas que deben existir en este caso. De manera que no tenemos muchas esperanzas ni en Estados Unidos ni en otro. Lo que sí preocupa es que nos quieren cambiar el discurso para llevarnos a hablar de la supuesta demanda en Estados Unidos que va a traer resultados positivos y no nos quieren decir por qué no ha iniciado una investigación a nivel alto, a nivel mediano y a nivel bajo de quienes cometieron este atraco. ¿Por qué no permiten, por ejemplo, que sea la Asamblea Nacional quien inicie un juicio político que ya lo plantearon en su momento, que ya se planteó, pero que lamentablemente el Consejo Administrativo de la Legislatura, en su totalidad copado por la bancada de ADN, no permitió que ese juicio avance, una facultad, por cierto, que no está contemplada en la ley. Es decir, sigue este manto de impunidad, sigue este manto, poner una fórmula que han diseñado de todo mantenerlo opaco, que no se abra nada en la Asamblea, donde en la Asamblea lamentablemente no hay tarea fiscalizadora, y habrá un informe de esa comisión donde no va a haber responsabilidades políticas de nadie. Usted dice que en ese caso se ha obstruido la labor de fiscalización que puede llegar a tener la Asamblea. Ahora la bancada de la Revolución Ciudadana intenta fiscalizar este contrato fallido también entre CNT y Healthbird, que no llegó pues tampoco a prosperar, pero ADN dice que ese tema debe tratarlo en la Contraloría. ¿Qué posición tiene el PSC? La misma que en el caso de Progen, es que no solamente en el caso de Progen han impedido la fiscalización, también en todos los casos. Incluso en materia de salud no han permitido la fiscalización. En el caso Healthbird, con la CNT, tampoco permiten la fiscalización. De manera que está prácticamente castrada la facultad constitucional que tiene la Asamblea de fiscalizar, porque lamentablemente el gobierno no entiende que una de nuestras facultades es fiscalizar. Y el que nada debe, nada teme. Pero lamentablemente en este gobierno y en esta Asamblea impiden que estos procesos avancen. Una cosa es la fiscalización política, otra cosa es la fiscalización por parte de la Contraloría y por parte de la Fiscalía. De manera que argumentar de que ya la Contraloría lo está haciendo, con esa lógica tan absurda, entonces eliminemos la fiscalización política. También escuché en su momento a alguna asambleísta de ADN decir de que no dan paso, por ejemplo, al juicio político al ministro de Salud, porque ahí que no se logra nada con esa fiscalización, que solamente es un show. Qué tan equivocada está, qué poca capacidad y qué poco entendimiento hay de lo que significa el manejo del Estado y de lo que significa la cosa pública y lo más importante, de lo que significa una democracia republicana, donde justamente entra la función fiscalizadora que la maneja la Asamblea Nacional como contrapoder al Estado para fiscalizar y a través de esto se entere el país de todas las cosas que muchas veces ni siquiera la propia prensa puede tener acceso a esa información. Evitar que la Asamblea fiscalice, evitar que la Asamblea pida rendición de cuentas, definitivamente es no entender lo que significa vivir en un régimen republicano.
Para eso, en cuanto quizás a temas que tienen relación con fiscalización, pero hablemos de lo que ha pasado desde que se estableció en julio esta agenda legislativa con prioridades. El 22 salen de vacancia y se dice que se ha logrado un cumplimiento de esa agenda que se propuso en la Asamblea de algo más del 40%. Quizás, ¿cómo evalúan usted ese cumplimiento, ¿no? Lo que se ha logrado hacer hasta ahora. Bueno, hasta ahora solamente se ha cumplido la agenda que ha impuesto Carondelet, la agenda que ha impuesto desde el gobierno nacional, porque hay días, hay semanas que sesionamos una vez a la semana, se cerró la asamblea prácticamente 15 días cuando se fueron de campaña, a hacer campaña por el sí unos y a hacer campaña por el no otros. Estamos en deuda con la población. Por ejemplo, la ley para regular la cooperación de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que fue resultado de la consulta de abril o mayo del 2024 y que que la Asamblea tenía 200 días para aprobarla, debió habérsela aprobada en diciembre del 2024. Ayer recién estuvo en el orden del día por primera vez para primer debate, decía un año después, y no entramos en ese punto. De manera de que estamos en deuda en los temas importantes. La Asamblea tal vez ha cumplido la agenda, según los cálculos del presidente de la Asamblea, en la resolumanía, que estamos aprobando todos los días resoluciones intrascendentes. La última, que fue para exhortarnos a nosotros mismos. La última, que fue un exhorto a los asambleístas para que aprobemos leyes que ellos quieren plantear. ¿Usted se imagina lo que significa aprobar una resolución? Obviamente yo voté en contra de ese tema, como tenía que hacer, una resolución para exhortarnos a nosotros mismos. Es decir, estos son los temas en los que se entretiene la Asamblea y nos pasamos discutiendo el 70% del tiempo y no entramos a los temas que realmente son importantes para el país. Ahora, pero se ha planteado por parte de ADN también estas reformas al COIP que hablan de que ciertos delitos no prescriban, como el narcotráfico, la pornografía infantil, minería ilegal. Ya por ahí se ha cuestionado que la vía quizás no es la correcta. Se dice que unos dicen que debería ser la enmienda o no. Claro que la vía no es la apropiada. Estamos de acuerdo en que se les ponga imprescriptibilidad de estos delitos. No nos oponemos a la intención. Pero eso no se lo puede hacer por reforma al COIP. Eso necesariamente tiene que hacerse a través de reforma a la Constitución de la República, como ya se lo hizo con el presidente Lenín Moreno cuando le consultó al pueblo para que los delitos sexuales cometidos contra los niños y adolescentes no prescriban. Asimismo, si queremos que estos delitos no prescriban, lo lógico es de que se tiene que reformar la Constitución y no por reforma al COIP. Incluso se quiere argumentar allí una sentencia de la Corte Constitucional cuando la Corte se pronunció en el veto parcial a la ley de extinción de dominio, queriendo mezclar una acción que es la extinción de dominio, con un delito. Mientras lo uno regula las cosas, los bienes, la otra regula las personas. De manera que no se puede mezclar ese tema y eso es inconstitucional. Aquí vemos que nuevamente se quiere diseñar una estrategia, ¿no es cierto? Una agenda para culparle nuevamente a la Corte, porque la Corte le va a decir no a algunas nuevas intenciones que tienen y totalmente inconstitucionales, como el tema de los presos, de los privados de libertad, que los quieren pasar del artículo 35 al otro artículo. No sé en qué ayuda este tema a combatir la delincuencia. Ahora que estos delitos los quieren volver imprescriptibles, que estamos de acuerdo en que se vuelvan imprescriptibles, pero lo quieren hacer por vía de reforma al COIP, lo cual es inconstitucional, para luego echarle a la Corte la culpa, echar a la Corte Constitucional e iniciar nuevamente esta confrontación que al parecer no aprendieron luego de la derrota electoral, que el Ecuador no quiere confrontación. El Ecuador quiere que nos unamos para trabajar por el bien del país. El Ecuador está cansado de esta confrontación. Le dijeron, presidente, dedíquese a gobernar, no a confrontar. Pero para tenerlo claro entonces, si se mantiene la forma, la técnica jurídica por la que quieren darle viabilidad a este tema de que no prescriban ciertos delitos, ¿el PSC no apoyaría este proyecto más allá de la causa que tenga? Es que lo van a tirar abajo la Corte, no tiene sentido. Imagínense que desde la Asamblea aprobamos algo de esto. Todavía faltan algunos meses para que esto se apruebe. Recién no hemos dado ni siquiera el primer debate, recién fue presentado el proyecto de ley. Yo creo que en el camino van a terminar entendiendo que es imposible hacerlo por esa vía y que el problema del país son otros, como por ejemplo ser el cuarto país más violento del mundo, con el índice de criminalidad más violento del mundo. Esos son los temas que debemos de
debatir. Y esto no se resuelve con simplemente hablar de imprescriptibilidad. Si no quieren hacer una reforma constitucional, hay una solución. Pongamos que esos delitos van a prescribir después de 50 años. Pongamos que esos delitos van a prescribir después de 80 años. Ya, pues ahí estas personas, los que han cometido esos delitos, ya no existirán. De manera que si es que eso se quiere, ahí hay la solución, sin necesidad de reformar la Constitución y sin necesidad de, por vía del Código Orgánico Integral Penal, cometer una violación a la Constitución. Ley del deporte, ¿están de acuerdo con que el debate se retome ya el año que viene? ¿Va a ser una de las prioridades? No, ya está convocado para el viernes a las 5:10 de la tarde vía telemática la ley del deporte, que por cierto se detuvo ese debate porque misteriosamente en medio del artículo de los pronósticos deportivos, en forma sorprendente, metieron 3 líneas que legalizaba los casinos, salas de juego, que fueron prohibidos por una consulta que se hizo en el año 2011 al pueblo ecuatoriano. Por eso se detuvo el debate y volvió a la comisión. Hoy han convocado, ayer convocaron para el día viernes. Yo estoy revisando nuevamente el proyecto para ver si en realidad se eliminó esa triquiñuela, porque eso no fue propuesto por ningún legislador. La ley de deporte es la unificación de 23 proyectos de ley. En ninguno de los 23 proyectos de ley a nadie se le ocurrió que en la ley del deporte y educación física asomen nuevamente los casinos y las salas de juego. Sin embargo, asomó ese inciso tapiñado en la ley. Se dieron cuenta y por tanto decidieron que vuelva a la comisión. Ojalá haya desaparecido. Veremos qué se resuelve y qué pasa entonces en torno al tratamiento de ese proyecto de ley el viernes. Quiero agradecerle, asambleísta, que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a usted, Lee, que tenga un bendecido día.